Esto es Hechos Internacionales, el canal donde siempre, siempre, siempre encontrarás las mejores noticias del acontecer nacional. Solo en una cosa verán unidos a Maduro y al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, unidos en una misma causa y defendiéndose en contra de un tercero que les ha metido una demanda. Sí, así como lo escuchas, el movimiento Pro Ciudadanos, liderado por Leocenis García, inició acciones legales en Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Juan Guaidó por la emisión y pago de los bonos PDVSA 2020, y ya veremos en qué va a parar todo esto. La falta de ingresos en el país está haciendo mella en las relaciones financieras del gobierno venezolano, y aunque en teoría existen dos gobiernos, el legítimo y el ilegítimo, ninguno de los dos está en la capacidad de hacer frente a las obligaciones económicas contraídas por el Estado. Porque en lo que a Maduro respecta, solo ha decidido soltar su dinerillo para pagarle a su pana Putin y para llenar de euros el maletín que está buscando dueño en la asamblea y cuyo portador le será revelado el día de hoy. No te muevas de tu asiento porque las noticias del día están muy interesantes. Como siempre y si gustas, te invitamos a suscribirte y activar la campanita, así no te perderás de ninguna de nuestras noticias. Tal y como lo anunciamos, el movimiento Pro Ciudadanos, liderado por Leocenis García, inició acciones legales en Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Juan Guaidó por la emisión y pago de los bonos PDVSA 2020. Ante la denuncia, la Fiscalía General de Nueva York designó a Elsa Rojas, investigadora estadounidense de habla hispana, para realizar las experticias sobre el caso. Alegan que con las acciones de los funcionarios venezolanos se violan los estatutos de la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, Ley RICO, la Ley Universal USA Patriot, de Títulos Valores y la Ley Antilavado de Estados Unidos. El movimiento agrega que Guaidó y Maduro, como parte de sus funciones, utilizaron el sistema financiero americano en tiempos distintos para emitir unos bonos de deuda pública fraudulenta y luego pagar sus intereses, supuestamente en resguardo del activo que servía como aval para los mismos, una compañía venezolana llamada Citgo. Según la acción, Juan Guaidó pudo incumplir el pago alegando fuerza mayor, como se deducía de la situación de Venezuela, donde para la fecha había la disputa de dos presidentes en ejercicio supuesto de la República. Asimismo, consideran que no se debía pagar bonos inexistentes, a menos de que se tratara de una maniobra contable para pagar más de 70 millones de dólares con el uso de información privilegiada por allegados a la reclamación, para obtener una ganancia en la compra de los bonos en el mercado secundario. Así lo reseña el documento. Lo cierto es que con este panorama lo que habrá de sobra no será dinero, pero sí tela para cortar. Y hablando de dinero, dígame si no quiere conocer la identidad del misterioso hombre del maletín que intenta comprar a diputados de la Asamblea Nacional. Con Zapata aseguró este 7 de noviembre que el hombre del maletín que compra voluntades para aproximar acuerdos y garantizar apoyo tiene experiencia en el tema, pues en la campaña electoral de 2018 hizo lo mismo. El sitio web afirmó que el hombre es un ex candidato que decía ser de la oposición, pero la realidad es que juega en muchos bandos y responde a los intereses del oficialismo venezolano, que lo ha utilizado en pequeñas y grandes empresas. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, denunció que apareció un hombre, o varios, del maletín con billetes verdes, pero con Zapata, indicó que la realidad es que está lleno de billetes de 500 euros. Denunció la operación Maletín Verde, un grupo de operadores financieros del régimen con maletines llenos de dólares para tratar de comprar nuestros diputados y que perdamos la mayoría calificada. Entre esos operadores está un traficante de bolsas de club y un exgobernador. Así lo dijo Guerra. Con Zapata ofreció más detalles del hombre del maletín. Es una figura imponente con la curva de la barriga bien definida, ya llegado a los 60 años, que fue gobernador. Claro, de no muy grata recordación por allá en el oriente del país. Prosiguió. Purgado por Hugo Chávez y con problemas con Diosdado Cabello, pero recogido por Nicolás Maduro y Tarek El Aissami, porque al régimen de Maduro le gusta recoger a estos elementos y elevarlos a una nueva posición para que siempre estén agradecidos y controlarlos y manejarlos. Ante el derroche de billetes, los acreedores del Estado venezolano se preguntarán, ¿y lo mío qué?
Pues lastimosamente, al parecer Maduro solo tiene dinero para este tipo de negocios sucios y para abonarle al presidente de Rusia. Sí, así es. En este momento, la deuda de la petrolera estatal venezolana PDVSA con Rosneft es de 800 millones de dólares. Esto quiere decir que en el tercer trimestre de 2019, el régimen de Nicolás Maduro le devolvió a la compañía rusa 300 millones de dólares. Por esto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que Nicolás Maduro es un buen pagador. Y al menos con ellos lo está haciendo, ni que fuera tonto para no hacerlo. A finales del mes de septiembre, Maduro también le abonó a Rusia una deuda de Estado. Entonces no se especificó el monto exacto del pago, pero el pasivo quedó en 3.000 millones de dólares, así lo informó desde Moscú el Ministerio de Finanzas. Para saldar la deuda de Estado con Rusia, Nicolás Maduro tiene hasta el 2027. Debe abonar cada marzo y cada septiembre hasta que acabe el año. Con Rosneft lo que se sabe es que la deuda debe quedar devuelta a finales de 2020. También se sabe que Maduro ha acelerado los plazos para cumplir con la petrolera rusa. Cabe recordar que en el informe de cuentas auditados de Rosneft, la petrolera rusa puso una nota de riesgo a su actividad en Venezuela. Precisó que monitorea continuamente los negocios en el país latinoamericano y agregó, sin especificar, que controla activos en regiones en riesgo político, económico y fiscal. Un reporte de la agencia EFE precisa que Rosneft participa en Venezuela en los proyectos Petro Monagas con un 40%, Petro Miranda con un 32%, Petro Perijá con un 40%, Boquerón con el 26.67% y Petro Victoria con un 40%. También controla el 100% del proyecto gasístico de exploración de los yacimientos Mejillones y Patao, el 51% de la empresa Perforosven y el 100% de la empresa de servicios petrolero Precision Drilling. Así es que Nicolás ha tratado de mantener su palabra con uno de los aliados económicos que le quedan. Por cierto, su otro incondicional aliado, el gobierno cubano, ha sido denunciado por Estados Unidos por facilitar las atrocidades de la dictadura de Nicolás Maduro. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Michael Kozak, aseguró este jueves que el ejército de Cuba facilita atrocidades en Venezuela y defendió las sanciones que la Casa Blanca impone sobre el régimen castrista. Además, se refirió a la situación de explotación a la que son sometidos los médicos que La Habana exporta al resto de los países. El ejército de Cuba controla el 50% de la economía y mayoría del turismo. Mismo ejército facilita atrocidades en Venezuela hoy. Sanciones de Estados Unidos impiden que el régimen se beneficie personalmente de este modelo económico retorcido. La raíz del problema, el régimen Castro es corrupto. Así lo señaló Kozak en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Kozak, quien reemplazó a Kimberly Breyer en esa dependencia, expresó que Cuba siempre tuvo un patrocinador y que ahora este era Caracas. A cambio del petróleo que le sigue transfiriendo, el régimen cubano responde con servicios de inteligencia y represión para mantener sometido a su pueblo. El régimen de Castro construyó su economía irremediablemente dependiente de patrocinadores, primero los soviéticos, ahora Maduro, y paga petróleo robado de Venezuela con tácticas de inteligencia y represión. Sanciones impiden que dólares estadounidenses apoyen la dictadura castrista, #Cubazuela. Así lo continuó. Y en tal sentido, Kozak estimó que el régimen de Castro explota a los profesionales médicos cubanos para llenar sus bolsillos, alquilando a su mejor y más brillante personal médico fuera de Cuba, mientras deja a los cubanos con un servicio deficiente y farmacias vacías. Castro explota a los profesionales médicos cubanos para llenar sus bolsillos, arrendando a sus 50.000 mejores y más brillantes médicos fuera de Cuba, dejando a los cubanos con un servicio deficiente y farmacias vacías. Así lo señaló. Y es que Kozak, un diplomático con amplia experiencia y es considerado un duro por sus políticas, posee un amplio conocimiento sobre América Latina y tuvo un papel protagónico en la crisis con Manuel Noriega en Panamá. Se encargó de negociar la salida del dictador y fue quien le dio el ultimátum antes de que los Estados Unidos decidiera intervenir militarmente. En el año 1991 sugirió entrar a Chile, país que ya estaba en democracia, para detener al general Manuel Contreras, el jefe de espionaje de la dictadura de Augusto Pinochet,
que ordenó eliminar a Orlando Letelier, el embajador chileno en Estados Unidos que falleció en un atentado con coche bomba en el año 1976 en Washington. Entre 1996 y 1999, Kozak fue jefe de la misión en La Habana, Cuba, y entre el año 2000 y 2003 fue embajador norteamericano en Minsk, Bielorrusia. La noticia generó revuelo en redes sociales entre los activistas por la recuperación de la democracia en Venezuela. Y esto ha sido todo por hoy. No te vayas sin darnos un like. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.